Esa noche, algo en el aire me avisó que las cosas no serían como siempre. Había un olor extraño mezclado con la lluvia, algo dulzón, artificial, demasiado intenso para ser natural. Me llamo Roberto. Llevo más de 2 décadas manejando camiones por las carreteras de Brasil. Y lo que me ocurrió una madrugada de septiembre en la BR-16 entre Curitiba y Sao Paulo es algo que todavía me roba el sueño cuando lo recuerdo con detalle. Era lunes, cerca de las 3 de la mañana. Transportaba una carga de muebles hacia una tienda en Guarulhos. El combustible estaba prácticamente en las últimas y necesitaba encontrar un puesto cuanto antes. La carretera estaba completamente vacía. Solo yo y el ronroneo constante del motor de mi Volvo llenaban aquella oscuridad. El radio captaba sertanejo con mucha interferencia y yo ya llevaba más de 6 horas seguidas al volante, con esa pesadez familiar en los párpados que todo camionero conoce bien. Los kilómetros pasaban lentos, la noche era cerrada y la tensión de quedarse sin gasoil en plena madrugada no me dejaba relajar ni un momento. Fue entonces cuando aparecieron las luces. Al principio pensé que eran los faros de otro camión viniendo en sentido contrario, pero mientras me acercaba noté que eran luces fijas, inmóviles, como las de una estación de servicio. Raro, porque conocía ese tramo de memoria y no recordaba ningún puesto en esa ubicación exacta. Sin embargo, el marcador de combustible llevaba varios kilómetros en rojo, así que no había opción. Tuve que entrar, y lo que encontré adentro fue algo que ninguna lógica puede explicar. Si quieres saber qué pasó después, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ningún relato. Activa la campanita, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Lo primero que me llamó la atención fue el letrero del establecimiento. Al detenerme frente a los surtidores, pude leer con dificultad: Puesto San Cristóbal, desde 1967. Las letras estaban pintadas a mano, con esa tipografía antigua que ya nadie usa, y la pintura estaba tan desgastada que parecía haber soportado décadas de sol y lluvia sin ningún mantenimiento. El cartel tenía algo que no encajaba con ningún puesto moderno. Era demasiado auténtico, demasiado viejo, demasiado fuera de lugar. Pero lo que me detuvo de verdad fue el precio del diésel que aparecía en la pantalla analógica del surtidor. 215 reales el litro. En 2019, eso era una cifra absolutamente imposible. El precio real llevaba años por encima de los 4 reales. Bajé de la cabina y pisé el suelo del puesto. Adoquines antiguos, no el asfalto liso de cualquier estación moderna. Las bombas eran de los modelos más viejos que había visto, con marcadores mecánicos que giraban con un sonido metálico. Nunca había visto una de esas funcionando. El silencio era total. Ni siquiera el ruido de la carretera llegaba hasta allí, como si ese lugar existiera en una burbuja separada del mundo real. Un hombre salió del pequeño local anexo al puesto. Tendría unos 60 años, cabello entrecano, con un mameluco azul desteñido que tenía bordado en el pecho un nombre: Seu Manuel. Se acercó con una sonrisa tranquila, pero sus ojos miraban a través de mí, no hacia mí. Había algo en esa mirada que no pertenecía al presente. «Buenas noches, compañero. ¿Lo lleno?», preguntó con una voz que me sonaba extrañamente conocida, aunque estaba seguro de no haberlo visto jamás. «Llene el tanque. Por favor. ¿Acepta tarjeta?», hizo un gesto vago con la mano. «Aquí solo efectivo, amigo, pero el precio compensa». Mientras él abastecía el camión, entré al local a buscar un café y algo para comer. El interior era como cruzar un portal hacia otra época.
Estantes de madera vieja con productos en envases que no veía desde hacía décadas. Latas de aceite de motor con marcas que dejaron de existir hace años. Refrescos en botellas de vidrio retornables y hasta esas chocolatinas sorpresa que dejaron de fabricarse en los 80. El polvo acumulado en las estanterías tenía ese grosor que solo dan los años, no las semanas. En el mostrador, una mujer de mediana edad ordenaba algunos papeles. Levantó la vista cuando me acerqué y sonrió con genuina calidez, aunque en sus ojos había algo que me provocó un escalofrío difícil de explicar. ¿Quiere un café recién hecho? Acabo de prepararlo. El café estaba en una de esas antiguas termos de aluminio y el aroma era increíble. El mejor que había olido en 1900, toda mi vida sobre ruedas. Pagué $2 por el café y unos bizcochos. $2. En 2019, eso valía por lo menos 8 en cualquier estación de servicio del país. Cuando regresé al camión, Seu Manuel ya había terminado el abastecimiento. Salieron exactamente $150, dijo entregándome un recibo escrito a mano en papel amarillento. El comprobante no tenía CNPJ ni ningún dato fiscal moderno. Solo decía: Puesto San Cristóbal, gracias por su preferencia. Escrito con una caligrafía cuidadosa y elegante. Pagué en efectivo y estaba a punto de irme cuando Seu Manuel me sujetó el brazo con suavidad. Compañero, ¿tiene familia esperándolo en casa? Sí, mi esposa y 2 hijos. Asintió lentamente, con una seriedad que no esperaba. Entonces maneje con cuidado. Esta carretera a veces cobra el precio de quien no la respeta. El comentario me pareció extraño, pero agradecí y subí al camión. Encendí el motor, prendí los faros para salir y me giré para hacer un último gesto de despedida. El puesto había desaparecido. No solo las luces, todo. Como si alguien hubiera apagado un interruptor general. Un segundo antes existía, y al siguiente no había nada, solo la oscuridad de la carretera y el silencio. Pensé que podría ser un problema en la red eléctrica y continué el viaje, aunque algo dentro de mí sabía que eso no era suficiente explicación. La segunda parte extraña sucedió aproximadamente 1 hora después. Paré en un puesto BR a la entrada de Sao Paulo para usar el baño. Le mostré al empleado el recibo del abastecimiento anterior y su expresión cambió por completo. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó, examinando el papel con cuidado. En un puesto allá atrás, en la carretera. ¿Por qué pregunta? Llamó al gerente, un hombre mayor que tomó el recibo con las 2 manos como si fuera algo frágil, y entonces dijo algo que me heló la sangre. Señor, llevo más de 30 años trabajando en esta región. El puesto San Cristóbal fue demolido en 1983, después de que Seu Manuel y Doña María murieran en un accidente justo ahí enfrente. Imposible. Acabo de salir de allí. Hablé con ellos. Tomé café. El gerente me llevó hasta un cuadro colgado en la pared de la tienda, una especie de memorial de puestos antiguos de la región. Ahí estaba. Una fotografía en blanco y negro del exacto puesto donde yo había parado, con los mismos surtidores viejos, el mismo letrero desgastado. La leyenda decía, Puesto San Cristóbal, 1967-1983, en memoria de Manuel Ferreira y María Conceição. Mi mente intentaba procesar lo que tenía delante. Le mostré que mi tanque estaba realmente lleno y que tenía el recibo en la mano. Él solo sacudió la cabeza y murmuró: tercer caso este año, siempre camioneros, siempre de madrugada, siempre el mismo recibo. Volví al camión completamente destrozado. Terminé el viaje a Guarulhos en piloto automático, la mente hirviendo con explicaciones imposibles. Al llegar, descarché la mercancía y llamé a mi esposa de inmediato. Necesitaba escuchar una voz familiar, algo que me devolviera a la realidad. En los días siguientes, investigué todo lo que pude sobre el puesto San Cristóbal.
descubrí que Seu Manuel y Doña María eran muy conocidos en la región por ayudar a los camioneros en apuros, ofreciendo combustible fiado a quien no tenía dinero y café gratis a quien estaba demasiado cansado para continuar. Murieron en una colisión frontal en 1983, justamente cuando regresaban de un viaje para comprar suministros para el puesto. Toda una vida dedicada a los viajeros de la carretera. Lo más perturbador fue encontrar otros relatos similares en foros de camioneros en Internet. Siempre la misma historia. Un puesto que aparece de madrugada, precios de otra época, recibo escrito a mano y luego descubrir que el lugar no existe desde hace décadas. Algunos colegas lo llaman leyenda urbana de la carretera, pero yo sé que no fue imaginación. Todavía tengo el recibo guardado en la cartera. El papel está amarillento, la tinta desteñida, pero sigue ahí. A veces lo saco para confirmarlo. Cambié mi ruta después de esa noche. Nunca más pasé por ese tramo específico en la madrugada. Quizás sea superstición, pero prefiero no tentar la suerte. Lo que más me persigue no es solo haber encontrado un puesto que no debería existir. Es recordar la gentileza genuina de esas personas, el mejor café que tomé en mi vida sobre ruedas, la sensación de seguridad que sentí en esos pocos minutos, como si ellos todavía estuvieran allí cuidando a los viajeros de la carretera, incluso después de tanto tiempo. Hoy, cuando paso por cualquier puesto de madrugada, siempre pienso en Seu Manuel y en Doña María, y cada vez que veo a un colega camionero en apuros en la carretera, paro para ayudar. Quizás sea mi forma de devolver la gentileza que recibí aquella noche imposible. Cuando ella dijo que conocía cada curva de esa carretera que aún no había sido inaugurada, debí haber detenido el camión ahí mismo. Pero soy Marcos, camionero desde los 18 años. Hoy tengo 42 y siempre fui conocido entre los compañeros por dar rides a quien lo necesitara. Mi madre me enseñó que ayudar al prójimo siempre vuelve en forma de bendición. Y durante más de 2 décadas en la carretera, esa filosofía nunca me trajo problemas. Hasta aquella noche de octubre, en la BR 381, la Fernão Díaz, cuando un simple aventón se convirtió en la experiencia más perturbadora de mi vida. Era un jueves, alrededor de las 11 de la noche. Salía de Belo Horizonte con destino a Sao Paulo, cargando piezas automotrices. La carretera estaba bastante transitada para esa hora, pero la lluvia que había comenzado a caer arruinaba la visibilidad. Los limpiaparabrisas peleaban contra las gotas gruesas y debía mantener velocidad reducida todo el tiempo. Esa combinación de noche, lluvia y cansancio crea en los camioneros un estado de alerta especial, donde cada detalle del camino cobra importancia. Fue en una subida pronunciada, cerca del peaje de Mendoza, Matosinhos, donde vi una figura parada en el acotamiento. Era una mujer sola, sosteniendo una maleta pequeña de cuero marrón. No hacía ninguna señal para pedir el aventón, simplemente estaba ahí parada, como si me esperara específicamente a mí. A pesar de la lluvia, pude notar que llevaba un vestido oscuro de manga larga y tenía el cabello negro y largo, que curiosamente no parecía mojado a pesar de la tormenta. Reduje la velocidad y paré unos metros adelante. Por el retrovisor la vi caminar hacia el camión con pasos tranquilos, sin ninguna prisa, como si la lluvia no le molestara en absoluto. «Buenas noches, gracias por parar», dijo al subir, acomodando la maleta en el regazo. «Voy a Sao Paulo, si no es molestia». «Claro, yo también voy para allá». El primer indicio extraño fue el olor. En cuanto ella entró a la cabina, percibí una fragancia intensa de lavanda mezclada con algo antiguo, como ropa guardada en un baúl durante décadas. Era el perfume que usaba mi abuela cuando yo era niño, una fragancia que ya no se encuentra en ninguna tienda.
Se presentó como Helena y dijo que era profesora en una escuela privada de São Paulo. Hablaba de manera formal, usando palabras y expresiones que nadie emplea ya en el día a día, el tipo de lenguaje que solo se escucha en películas antiguas. La conversación fluía mientras avanzábamos por la carretera y ella demostraba conocer la ruta con un nivel de detalle que superaba con creces el de cualquier viajero ocasional. En 15 minutos vamos a pasar por un puente nuevo construido sobre un valle profundo, dijo en un momento. Y así fue, exactamente como lo describió. Justo después de esa curva cerrada a la derecha, hay un cruce que lleva a una ciudad llamada Pequeri. También acertó. Pensé que tal vez era una persona muy informada, pero los detalles que mencionaba eran demasiado precisos para alguien que simplemente conocía la región de oído. ¿Ve aquel puesto allá adelante?, preguntó en un momento, señalando una estación Shell a nuestra derecha. Se construyó exactamente donde funcionaba una tiendita que vendía las mejores empanadas de queso de la región. El dueño se llamaba Seuseca y tenía un loro que sabía decir más de 50 palabras. Le pregunté cómo sabía eso. Lo conocí de niña, respondió simplemente. Mi padre siempre paraba ahí cuando viajábamos a visitar parientes en Minas. El segundo evento extraño ocurrió cuando pasamos por un tramo en obras. Había conos naranjas y señales de carretera en duplicación, tráfico controlado. Helena miró por la ventana y comentó: «Qué lástima que estén cambiando tanto esta carretera. Era más bonita cuando tenía solo un carril de cada lado y esos árboles antiguos bordeando el asfalto». Le recordé que la autopista había sido duplicada en los años 90. Ella guardó silencio unos segundos antes de responder. Tiene razón. A veces confundo las épocas. Alrededor de la medianoche, paramos en un puesto para cargar combustible y tomar un café. Helena dijo que prefería quedarse en el camión, pero al insistir yo, aceptó bajar solo para estirar las piernas. En la tienda de conveniencia, mientras yo pagaba el combustible, el empleado me preguntó por mi acompañante. ¿Qué acompañante?, pregunté confundido. La chica que bajó de su camión, vestido oscuro, cabello largo. Miré alrededor y no vi a Helena por ningún lado. Corrí al estacionamiento con el corazón acelerado. Ella estaba parada junto al camión, mirando el cielo como si nunca se hubiera movido. Pensé que se había ido. Le dije tratando de disimular los nervios. «Estuve aquí todo el tiempo», respondió con una sonrisa enigmática. «Las estrellas están muy bonitas esta noche, iguales a las de hace 40 años». De vuelta en la carretera, Helena comenzó a relatar accidentes ocurridos en puntos específicos de la vía. No eran historias que uno encuentre en los periódicos o que alguien cuente casualmente. Eran relatos detallados, con nombres propios, fechas exactas y circunstancias precisas. En esa curva de allí, en 1987, un camión cargado de madera perdió los frenos y volcó. El conductor se llamaba Juan Batista. Tenía 3 hijos pequeños. Al preguntarle cómo sabía todo eso, respondió que había trabajado en un hospital de la región y que llegaban muchas víctimas de accidentes. Pero ella había dicho ser profesora. Cuando señalé la contradicción, simplemente sonrió. Las personas pueden tener varias profesiones a lo largo de la vida. El momento más perturbador llegó cuando estábamos bajando la Serra das Araras, ya cerca de São Paulo. Helena abrió la maleta con cuidado y sacó un mapa de carreteras antiguo, de esos de papel que se despliegan, y algunas fotografías en blanco y negro. El mapa era de 1985 y mostraba muchas carreteras que ya no existían y otras que todavía no habían sido construidas. Pero lo que más me llamó la atención fueron las marcas hechas con bolígrafo rojo, pequeñas X,
en varios puntos del trazado. ¿Esas X en el mapa? Empecé a preguntar. Lugares donde personas perdieron la vida, respondió con una tristeza profunda. Cada una tiene una historia, una familia que quedó esperando a alguien que nunca más volvió a casa. Guardó el mapa y tomó las fotografías. Eran imágenes de accidentes de tráfico, el tipo de material que normalmente solo se encuentra en archivos policiales o periodísticos. ¿Por qué llevas esto?, pregunté, ya bastante incómodo. Para no olvidar, fue todo lo que dijo. Cuando llegamos al final del viaje, Elena pidió que la dejara en la salida hacia Guarulhos, cerca del aeropuerto. Antes de bajar, sacó algo de la maleta y me lo entregó. Era una pequeña medalla de metal oscurecida por el tiempo, con la imagen de San Cristóbal, el santo protector de los viajeros. Para que te proteja en tus viajes, dijo. Y recuerda siempre, la carretera cobra el precio de quien no respeta a los que ya partieron. Elena bajó del camión y cerró la puerta con suavidad. Quería decirle algo, pero cuando miré por el retrovisor, el acotamiento estaba vacío, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, después de entregar la carga en Sao Paulo, fui a una biblioteca pública a investigar. Encontré varias noticias de accidentes en la Fernão Dias en 1985. En una de ellas había una fotografía que me hizo cuestionar mi propia cordura. La noticia de un accidente ocurrido exactamente el 15 de octubre de 1985, donde una profesora llamada Elena Márquez había muerto junto a otras 4 personas en una colisión frontal cerca de la Serra das Araras. La fotografía mostraba a una mujer joven de cabello negro y largo, con un vestido oscuro. Era exactamente la persona que había viajado conmigo la noche anterior. La medalla todavía está conmigo, guardada en la guantera del camión. A veces, cuando paso por ese tramo donde dejé a Elena, siento de nuevo el olor a lavanda en el aire. Pero nunca más paré para dar aventón en esa zona específica. Algunas experiencias son únicas en la vida, y así deben quedarse. Cuando tomé ese ticket de peaje y vi la fecha de 1973, supe que sostenía en mis manos un pedazo de una historia que no debería existir. Soy Antonio, camionero desde hace 15 años, y siempre fui una persona escéptica. No creo en aparecidos, no escucho las supersticiones de los compañeros de profesión. Siempre pensé que esas historias de fantasmas en la carretera eran invención de gente que pasa demasiado tiempo solo al volante. Hasta que algo sucedió que cambió completamente mi forma de ver las cosas. Era un martes de noviembre, a inicios de la madrugada. Regresaba de una entrega en Santos con el camión vacío, subiendo la Serra do Mar por la rodovia dos Imigrantes hacia Sao Paulo. Había salido del puerto cerca de las 2 de la mañana, después de una larga espera para descargar contenedores, y estaba ansioso por llegar a casa. Mi esposa estaba en el final del embarazo de nuestro primer hijo, y yo había prometido estar de vuelta antes del almuerzo para acompañarla a una consulta médica. La carretera estaba bastante tranquila para esa hora, solo algunos camiones como yo y pocos autos. Era una de esas madrugadas frías y húmedas características de la región, con esa neblina típica de la sierra que reduce la visibilidad considerablemente. Manejaba despacio, respetando los límites de velocidad, cuando empecé a notar que algo estaba diferente. El primer indicio extraño fue un olor que comenzó a entrar por la ventilación del camión. Un aroma a quemado, mezclado con algo metálico, como hierro viejo esparcido en la calzada. Detuve el camión en el acotamiento y revisé el motor con la linterna. Todo normal. El olor parecía venir del ambiente exterior, no del vehículo. Continué subiendo la sierra. La neblina se iba espesando y tuve que usar los faros de niebla para ver el carril de rodamiento. Fue entonces cuando apareció ante mí algo que me dejó completamente descolocado.
una caseta de peaje que definitivamente no debería estar ahí. Conocía esa autopista a la perfección. Había hecho ese trayecto cientos de veces a lo largo de los años. Sabía exactamente dónde estaban todos los peajes, todas las plazas de cobro, todos los puntos de control. Pero ahí, justo en medio de la subida, había una pequeña cabina de peaje con una barrera simple de madera pintada de blanco y rojo. La estructura parecía sacada de otra época, una pequeña construcción de mampostería, pintada de azul y blanco, con una ventanilla cuadrada donde se veía la luz amarillenta de una bombilla incandescente. Al lado de la cabina había una placa que logré leer a pesar de la niebla. Peaje Serra do Mar, inaugurado en 1973, conservación de carreteras del estado de São Paulo. Eso me causó un desconcierto enorme. Yo sabía que la Rodovia dos Imigrantes fue inaugurada oficialmente en 1974. ¿Cómo podía haber un peaje de 1973 en una carretera que todavía no existía en esa época? Pero el camión ya estaba muy cerca de la barrera y estaba cerrada, así que no tuve otra opción que parar. Un hombre apareció en la ventanilla. Tendría unos 50 años, uniforme beige con gorra y aspecto simpático. Me saludó con un «Buenas madrugadas, conductor», y extendió la mano para recibir el pago. «¿Cuánto es?», pregunté. «3 cruzeiros para camión», respondió con total naturalidad. «Cruzeiros, la moneda que salió de circulación hace décadas». «¿Cómo que cruzeiros? No tengo forma de pagar en eso». El hombre me miró con una expresión confundida. «Real, no conozco. Esa moneda, amigo. Aquí son 3 cruzeiros o no pasa». La situación era completamente surrealista. Obviamente no tenía cruzeiros en la cartera. Nadie tiene una moneda extinta desde hace tanto tiempo. Le expliqué que solo tenía reales y él quedó pensativo por unos segundos antes de responder. «Entonces, le voy a dar un ticket especial. Puede pagar en el próximo viaje». Desapareció un momento dentro de la cabina y volvió con un pequeño papel que me entregó por la ventanilla. Era un ticket de peaje, pero completamente diferente a los actuales. Papel amarillento, impreso en una máquina antigua con una tipografía de máquina de escribir. Decía, Peaje Serra do Mar, fecha 15-11-1973, 0347, vehículo, camión, valor 300, pago pendiente. Abajo había un sello medio desvanecido, válido para un paso gratuito. «Este ticket le da derecho a pasar sin pagar la próxima vez», explicó el funcionario. «Guárdelo bien, porque no emitimos duplicado». La barrera se abrió con un crujido de madera vieja y pasé completamente aturdido. Por el retrovisor vi que la cabina todavía estaba iluminada, pero parecía disolverse en la neblina. Guardé el ticket en la guantera y continué el viaje tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Semanas después, en el peaje real de la Rodovia dos Imigrantes, cuando entregué mi tarjeta al funcionario, él la examinó con atención y me miró con una expresión extraña. «Señor, hay algo raro aquí. El sistema muestra que usted pasó por un peaje que no existe desde hace más de 50 años. ¿Cómo así? Aquí en el historial aparece Peaje Serra do Mar, 15-11-1973, paso gratuito autorizado por ticket especial». Pero ese peaje fue desactivado en 1973, antes incluso de que la autopista fuera inaugurada oficialmente. Le pedí que imprimiera el extracto. Allí estaba, la información imposible. Le mostré el ticket que guardaba en la guantera y el funcionario llamó al supervisor. Los dos examinaron el papel con incredulidad, lo pasaron por un escáner, verificaron la autenticidad de la impresión. «Señor, este ticket es genuino», dijo el supervisor. «Está impreso en el mismo tipo de papel que usábamos en los años 70, con la misma tinta, el mismo tipo de sello. Pero esto es imposible, porque todos los tickets de ese periodo fueron destruidos cuando el peaje fue desactivado.
Me liberaron del cobro. Al fin y al cabo, según el sistema, yo ya tenía derecho a un paso gratuito. Meses después, investigando más sobre el tema, descubrí que durante las obras experimentales de la autopista en 1973, una de las cabinas provisionales de peaje se derrumbó durante una tormenta, matando a 2 funcionarios que estaban trabajando en el turno de la madrugada. El accidente ocurrió exactamente el 15 de noviembre de 1973, en el mismo lugar donde yo había encontrado la cabina. Uno de los funcionarios fallecidos se llamaba João Pereira da Silva. Tenía 52 años. En la foto de un archivo periodístico de la época, reconocí de inmediato al hombre que me había atendido esa madrugada. La tercera confirmación llegó de forma inesperada. Meses después, en un puesto de gasolina en La Dutra, un compañero mayor llamado Raimundo, que había trabajado en las obras de la rodovia Dos Imigrantes a principios de los 70, confirmó que recordaba perfectamente esa cabina, azul y blanca, en medio de la subida. Y cuando le mostré el ticket, se puso pálido. Dios mío, ¿de dónde sacó esto? Reconozco la letra del João. Él escribía esos tickets a mano cuando la máquina fallaba. Esta es su caligrafía, estoy seguro. Le conté toda la historia y él me escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé, sacudió la cabeza y dijo: «Muchacho, fuiste bendecido. El João siempre fue un hombre honrado, trabajador. Si todavía está por ahí cuidando la carretera, es porque se toma la profesión en serio, incluso después de la muerte. El ticket hoy está amarillento por el tiempo, la tinta desteñida, pero todavía es perfectamente legible. Y cada vez que paso por ese tramo de la sierra, hago una pausa mental para honrar a João y a su compañero. Nunca más encontré la cabina, pero siempre llevo el ticket conmigo, como recordatorio de que hay misterios en la carretera que ninguna lógica consigue explicar». Cuando aquella melodía comenzó a sonar en el radio PX, sentí de inmediato que algo estaba muy mal. La música parecía venir de un lugar donde el tiempo se había detenido. Me llamo Carlos, tengo 38 años de carretera y siempre fui adicto al radio PX. Para quienes no conocen, el PX es nuestro medio de comunicación en la carretera. Hablamos con otros camioneros, intercambiamos información sobre el tráfico, controles policiales, condiciones de la pista y a veces hasta forjamos amistades que duran toda la vida solo por la voz. Mi apodo en la frecuencia es Carlitos de la Scania y cualquier camionero que haya rodado por el interior de Sao Paulo ya debe haberme escuchado por lo menos una vez. Lo que voy a contar ocurrió una madrugada de diciembre en un viaje que hice transportando equipos agrícolas de Ribeirão Preto a Presidente Prudente. Era una carga pesada que exigía velocidad reducida y mucha atención en las curvas, así que sabía que sería un trayecto largo. Salí de Ribeirão alrededor de las 10 de la noche, con planes de llegar al destino a media mañana del día siguiente. La carretera estaba tranquila, solo el movimiento habitual de camiones que caracteriza esa región en la madrugada. El radio PX funcionaba perfectamente. Conversé con varios compañeros durante las primeras horas, intercambiamos información sobre radares, condiciones climáticas, esas cosas rutinarias que hacen el viaje más agradable y seguro. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando comencé a notar algo diferente en las transmisiones. Pasaba por un tramo de la SP300, cerca de la ciudad de Jaú, cuando una música comenzó a sonar en una frecuencia que normalmente se usaba solo para conversaciones. No era raro que alguien pusiera música en el PX, pero esta era diferente a todo lo que había escuchado antes. Era una melodía instrumental de piano, muy melancólica y repetitiva, con esa calidad de grabación característica de los años 60 o 70. El sonido tenía una textura granulada, como si se transmitiera a través de equipos muy viejos.
pero lo que más llamaba la atención era el efecto hipnótico de la melodía. Cuanto más la escuchabas, más te envolvía. El primer indicio de que algo andaba mal fue notar que la música no terminaba nunca. Intenté cambiar de canal varias veces, pero la música estaba presente en todas las frecuencias del PX. Número 1, canal 11, solo la melodía, sin conversaciones. Número 2, canal 19, la misma música, idéntica calidad de sonido. Número 3, canal 27, el piano seguía sonando, sin interrupción. Número 4, canal 40, allí también, dominando toda la frecuencia. Dondequiera que sintonizara, la melodía fantasma ocupaba completamente el radio. Pensé que podría ser interferencia de alguna estación comercial, pero el sonido era demasiado específico y focalizado para eso. Después de casi una hora escuchando esa música y ya bastante inquieto, resolví intentar contactar a otros camioneros. Tomé el micrófono y llamé. Aquí Carlitos de la Scania. ¿Alguien más está escuchando esa música en el PX? Hubo unos segundos de silencio y luego respondió una voz. Era un camionero que se identificó como C. do Paraná. La escucho, sí, Carlitos. Una música de piano muy extraña. Hace más de una hora que no puedo quitarla del radio. Otros compañeros comenzaron a confirmar que todos escuchaban lo mismo. Mineirão de la 113 dijo que la música había empezado cuando pasaba por Araraquara. Gaúcho da Volvo confirmó que también la oía desde Bauru. Paulista do Cavalo Mecánico dijo que la melodía estaba en el PX desde Botucatu. Éramos al menos 12 personas en puntos diferentes de la carretera, separadas por cientos de kilómetros, y todas captábamos exactamente la misma transmisión. Eso desafía cualquier explicación técnica sobre cómo funciona el radio PX. Fue Mineirão de la 113 quien hizo la pregunta que todos pensábamos. Gente, ¿alguien conoce esta música? Me parece familiar, pero no recuerdo de dónde. Hubo un largo silencio en la frecuencia, solo la melodía de piano llenando el espacio. Entonces, una voz más vieja, que se identificó como veterano de la carretera, respondió con un tono serio que me puso la piel de gallina. La conozco, sí, compañeros. Esta música sonaba siempre en un nightclub que hubo en la carretera hace más de 20 años. Se llamaba Rancho do Tropeiro. Quedaba cerca de Ourinhos. El veterano contó que era parada obligatoria para los camioneros que rodaban por ahí en los 90. Tenía un pianista fijo, un viejito que tocaba esas melodías melancólicas hasta el amanecer. Pero el lugar cerró después de un terrible incendio. Fue una madrugada de diciembre de 1998, contó el veterano con la voz cargada. El fuego empezó en la cocina y se extendió rápidamente. Murieron 7 personas, incluyendo al pianista. Su nombre era Valdesi, un hombre muy querido por todos nosotros. Tocaba hasta tarde, siempre las mismas melodías, siempre en el mismo piano de cola que había en el centro de la pista de baile. Sentí un escalofrío al escuchar eso. La música que estábamos oyendo tenía exactamente las características que el veterano describía. Melancólica, repetitiva, tocada en un piano de cola. Y estábamos todos escuchándola en una madrugada de diciembre, exactamente como en la época del accidente. Gente, dijo Paulista do Cavalo Mecánico, ¿se dieron cuenta de que son casi las 3 de la mañana? La misma hora del incendio, hace 25 años. Todos nos quedamos en silencio. Solo la música fantasma llenaba el radio. Era una coincidencia demasiado perturbadora para ignorar. El veterano volvió a hablar, ahora con un tono casi reverente. Si quieren mi opinión, Valdesi sigue tocando. Ese hombre amaba tanto la música que ni la muerte logró alejarlo del piano.
La melodía comenzó a bajar de volumen, como si alguien girara lentamente un botón. Todos lo notamos al mismo tiempo. En cuestión de 2 o 3 minutos, la melodía desapareció completamente, dejando el PX en silencio total. No hubo corte abrupto, no hubo interferencia, simplemente se disolvió en el aire como si nunca hubiera existido. Días después, busqué información sobre el rancho do Tropeiro y descubrí que el nightclub realmente existió. Encontré reportajes del incendio de 1998 que confirmaban todos los detalles que el veterano había mencionado. Había una foto del pianista Valdesi Santos, de 67 años, que murió intentando salvar instrumentos musicales del establecimiento. Y encontré en foros de camioneros al menos otros 15 relatos de personas que habían escuchado la misma melodía en el PX en diferentes épocas, siempre en madrugadas de diciembre, siempre cerca del aniversario del incendio. Meses después de ese episodio, encontré personalmente al veterano en un puesto de gasolina. Su nombre real era José Moreira, camionero desde hacía 40 años, y confirmó haber conocido a Valdesi personalmente. Era un hombre que vivía para la música, me contó. Decía que cuando muriera quería seguir tocando piano para alegrar a los viajeros de la carretera. Desde esa noche, cada mes de diciembre, presto especial atención al PX cuando paso por la región. Nunca más escuché la melodía de Valdesi, pero siempre estoy esperando, y cada vez que paso por el lugar donde estaba el rancho do Tropeiro, hoy solo un terreno baldío, hago una oración en memoria de las personas que murieron en el incendio. La carretera tiene sus propias formas de preservar recuerdos. Y algunos amores por el trabajo que se hace son tan grandes que trascienden incluso la muerte. Esa madrugada fría de julio, aprendí que no siempre la carretera te lleva a donde quieres ir. A veces te lleva a donde ya pasaste. Soy Roberto. Llevo 23 años rodando estas carreteras brasileñas con mi Scania. Era un jueves, cerca de las 2 de la mañana, y descendía de Goiânia hacia Sao Paulo por la BR-153, transportando una carga de granos. Conozco esa carretera como la palma de mi mano. Cada curva, cada subida, cada puesto. La había hecho más de 200 veces en mi vida. Por eso lo que ocurrió esa noche todavía no me deja dormir bien. Todo comenzó cuando pasé la señal del kilómetro 647, una señal común, verde con letras blancas, nada especial. Continué manejando, atento, a la carretera que estaba algo resbaladiza por la helada. Unos 10 minutos después, el kilómetro 639, normal. 15 minutos más, el kilómetro 631, todo dentro de lo esperado. Pero en la siguiente señal, mi mente empezó a cuestionarlo todo. Kilómetro 639. Espera, ¿no había pasado por esa señal hace un momento? Pensé que tal vez estaba cansado y había confundido los números. Continué manejando, ahora más atento. La siguiente señal, kilómetros 647. Era exactamente la misma por donde había pasado 40 minutos antes. Frené bruscamente. La carga se sacudió toda con la frenada y el ruido de los granos me devolvió a la realidad. Paré el camión en el acotamiento y encendí las luces de emergencia. Saqué mi agenda donde anoto todos los detalles de los viajes. Estaba anotado a bolígrafo azul, 2320, Puesto Gral, Jaraguá. Kilómetro 347. Eran las 00:47 en el reloj del tablero y estaba nuevamente en el kilómetro 647. En 42 minutos de viaje debería estar al menos en el kilómetro 600. ¿Cómo podía estar exactamente en el mismo lugar? Resolví continuar, pero ahora marcando el tiempo exacto entre una señal y otra en el celular. Los números de los kilómetros se iban contando en orden, la matemática coincidía, pero al llegar a la siguiente señal, el kilómetro 639 apareció de nuevo, y allí estaba mi pequeño rayón, exactamente donde lo había hecho. Comencé a entrar en pánico.
No era cansancio, no era confusión. Algo estaba mal con esa carretera. Intenté llamar a mi esposa, pero no había señal. El radio solo captaba ruido. Era como si estuviera aislado del mundo. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. Entre las señales del kilómetro 639 y el kilómetro 631 había siempre un pequeño puesto abandonado a la derecha. Parecía haber sido una gasolinera hace mucho tiempo, pero ahora estaba en ruinas. En la primera vez que pasé ni le presté atención. En la segunda me pareció familiar. En la tercera estaba seguro de haber visto una luz tenue en una de las ventanas rotas. En la cuarta vez la luz era más intensa. En la quinta había una silueta en la ventana. Y la luz en el retrovisor, que me había seguido todo el tiempo a la misma distancia, comenzó a acercarse. Por primera vez en 2 horas se estaba poniendo más brillante. Miré por el espejo lateral y casi grité. No era un camión, era una luz sin fuente visible, flotando a unos 2 metros del suelo, moviéndose a la velocidad exacta de mi vehículo. En ese momento hice lo único que me pareció sensato. Comencé a rezar. Recé todas las oraciones que mi madre me enseñó de niño. Pedí protección a todos los santos que conocía. Y fue entonces cuando ocurrió algo que no olvidaré jamás. El radio, que llevaba horas con solo interferencia, de repente captó una estación. Era una voz de hombre, muy tranquila, hablando suave. «Roberto, para en el puesto adelante. Necesitas descansar». ¿Cómo sabía esa voz mi nombre? Levanté la vista hacia la carretera y por primera vez en la noche vi algo diferente. Un puesto de gasolina iluminado, unos 500 metros adelante, a la derecha. No era el puesto abandonado, era uno normal, con marca de distribuidora conocida, varias bombas, tienda de conveniencia encendida, movimiento de camiones. Paré y apagué el motor. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sacar la llave. En la tienda el empleado, un señor de unos 60 años, me recibió como si me conociera de toda la vida. «Viaje difícil esta noche, ¿verdad, Roberto?» «¿Cómo sabe mi nombre?» Señaló el televisor encendido en el rincón. Era un noticiero local y la nota que pasaba era sobre accidentes en la BR 153. La reportera hablaba de un tramo específico donde en las últimas 2 décadas varios camioneros habían relatado experiencias similares a la mía. «Sucede todos los meses de julio», dijo el empleado. «Siempre en la madrugada de jueves a viernes. Los camioneros quedan atrapados en el mismo tramo por horas, viendo las mismas señales. La explicación oficial es cansancio, alucinación por falta de sueño. Pero yo trabajo aquí hace 15 años y he visto a mucha gente llegar en pánico contando exactamente la misma historia». Me entregó un café caliente y continuó. «Dicen que en 1987 un camionero tuvo un accidente justo en ese tramo. Perdió la orientación en una noche de neblina y anduvo en círculos hasta que se le acabó el combustible. Lo encontraron 3 días después, dentro de la cabina, muerto de frío. Desde entonces, cada jueves de julio, lo mismo se repite. Tomé el café en silencio. Cuando terminé, el empleado me acompañó hasta la cabina con un último consejo. La próxima vez que eso ocurra, no mire el retrovisor y cuando pase la señal del kilómetro 639, pare en lugar seguro, cierre los ojos y cuente hasta 10 antes de retomar. Cuando abra los ojos, estará en el kilómetro 615. El bucle se habrá roto. Seguí su consejo al pie de la letra. Cuando vi acercarse la señal del kilómetro 639, cerré los ojos, conté hasta 10, y cuando abrí, pasaba por la señal del kilómetro 615. El bucle había sido roto. Llegué a Sao Paulo en el horario normal. Desde esa noche cambié mi ruta siempre que puedo.
Cuando no hay alternativa y debo pasar por la BR 153, llevo el consejo del empleado grabado en la memoria. Y no viajo solo por ese tramo en la madrugada de jueves a viernes en julio. Prefiero perder un viaje antes de quedar atrapado de nuevo en ese tramo de carretera. Esa mañana soleada de marzo aprendí que no todo lo que vemos en la carretera es real y que algunos lugares solo existen cuando más los necesitamos. Soy Marcelo, camionero hace 16 años, y esta historia sucedió en 2019 en un viaje que hacía rutinariamente entre Cuiabá y Campo Grande por la BR 163. Era un viernes, cerca de las 10 de la mañana, transportando fertilizantes hacia una cooperativa en Dourados. Mi parada técnica en el puesto Shell de Coxim se convirtió en algo inesperado. El radiador de mi Volvo empezó a perder agua. No era una fuga grande, pero suficiente para recalentar el motor si continuaba sin resolverlo. El mecánico del puesto, un muchacho llamado Valdesi, revisó todo y dijo que necesitaría una pieza específica que no tenían en stock. Hay una ferretería en Coxim que debe tenerla, dijo, pero hoy es viernes y deben cerrar al mediodía para el almuerzo. Si no consigues hoy, solo el lunes. Era las 11:15. No habría tiempo de ir y volver, y yo no podía esperar hasta el lunes. Mi carga tenía entrega programada para el sábado por la mañana. Fue entonces cuando Valdesi sugirió: «Mira, hay una hacienda a unos 15 kilómetros adelante en la carretera. El hacendado, su Antonio, tiene un taller bien equipado. Quizás tenga la pieza o pueda darte una solución provisional para que sigas viaje». Anoté las instrucciones: seguir por la BR 163 unos 12 kilómetros, estar atento a un cartel azul que decía Hacienda San Benito, entrar por la caminería de tierra y seguir 3 kilómetros hasta el casco. La hacienda era impresionante. Portón de madera bien hecho, cerca nueva, pastura verde con ganado Nelore pastando tranquilo. El casco estaba en 1900, lo alto de una pequeña loma, una casa grande de ladrillo a la vista con galería amplia y techo colonial. A la derecha, un taller con varias máquinas agrícolas estacionadas al frente. Un hombre de unos 50 años, sombrero de paja, camisa de cuadros y bota de cuero, salió a recibirme. «Buenos días. Usted debe ser el camionero que Valdesi dijo que vendría. Soy Antonio. Problema en el radiador, ¿verdad?». El taller era realmente bien equipado. Mesada organizada, herramientas de primera calidad, repuestos nuevos y usados catalogados en estanterías. Su Antonio encontró no una, sino 3 abrazaderas que podrían resolver mi problema. «Llévate las 3», dijo, «por las dudas, por si una no aguanta el viaje». Ofrecí pagarle y no quiso nada. «Camionero ayuda a camionero», dijo con una sonrisa. «Ya pasé por una situación parecida. Solo te pido una cosa. Si algún día encuentras a otro compañero necesitando ayuda en la carretera, haz lo mismo». La esposa, doña Cleusa, insistió en que almorzara antes de irme. Fue uno de los mejores almuerzos de mi vida. Arroz, frijoles, cerdo jugoso, mandioca, ensalada de tomate con cebolla, todo fresco y bien sazonado. Conversamos sobre la hacienda, sobre el ganado, sobre las dificultades del campo. Su Antonio contó que la propiedad llevaba 3 generaciones en la familia, con 100 hectáreas y cerca de 600 cabezas de ganado. Volví al puesto a las 2 de la tarde. Valdesi instaló las abrazaderas en 15 minutos y pude continuar el viaje. Llegué a Dourados en el horario previsto y descargué sin problemas. 3 semanas después, al hacer la misma ruta, quise pasar por la hacienda para llevarle un regalo a su Antonio y doña Cleusa. Una canasta de frutas que mi esposa preparó. Conté los kilómetros desde el puesto de Coxim. 12, 13, 14, 15. No había cartel. Seguí 5 kilómetros más. Nada. Volví y rehice el trayecto prestando atención a cada referencia.
solo campo abierto con pasto seco y algunos árboles dispersos. Ninguna señal de portón, cerca o propiedad rural. Fui al puesto a buscar a Valdesi. Valdesi, ¿recuerdas la hacienda que me indicaste la semana pasada? La hacienda San Benito. Me miró con cara de confusión total. ¿Qué hacienda, Marcelo? No recuerdo haberte indicado ninguna hacienda. 2 meses después, en un puesto en Rondonópolis, escuché una conversación entre 2 camioneros. Uno le contaba al otro sobre un problema en el radiador cerca de Coxim. Suerte que alguien del puesto me indicó. Una hacienda cerca. Hacienda San Benito, hacendado su Antonio, me ayudó con las piezas y hasta me ofreció almuerzo. Gente buenísima. Pero lo más raro es que cuando volví 3 semanas después para agradecerles, no encontré la hacienda por ningún lado. El otro camionero se quedó en silencio por un momento y respondió: «Hermano, eso me pasó a mí también. Hace 2 años, exactamente en el mismo tramo. Radiador, Hacienda San Benito, su Antonio, Doña Cleusa, el almuerzo, todo igual. Y cuando fui a buscarlos después, no había nada. Nos miramos sin decir una palabra. No había explicación racional para lo que los 2 habíamos vivido. Eran experiencias idénticas, con los mismos personajes, el mismo lugar, el mismo tipo de ayuda y la misma desaparición posterior. En los años siguientes, encontré otros 4 camioneros que relataban exactamente la misma historia. Siempre en el tramo entre Coxim y Sonora, siempre con problemas mecánicos, siempre una hacienda que aparecía cuando más se necesitaba y desaparecía después. Los personajes siempre eran los mismos: su Antonio con el sombrero de paja y la camisa a cuadros, Doña Cleusa con el almuerzo generoso, el taller impecablemente organizado. Investigué en registros de propiedades del municipio de Coxim. No había ningún registro histórico de una hacienda San Benito en ese tramo de la BR 163. Revisé mapas antiguos, catastros rurales, registros de la prefeitura, nada. Pero los camioneros seguían apareciendo, siempre con la misma historia. La teoría que más me convence, aunque suene descabellada, es que hay fuerzas en la carretera que no entendemos del todo. Lugares y personas que solo existen cuando alguien verdaderamente los necesita, que se materializan para ofrecer ayuda y luego regresan a donde sea que vengan. No son amenazas, no son trampas, son simplemente presencias que cuidan de los que viven la carretera. Desde esa experiencia con su Antonio y Doña Cleusa, nunca más dejé pasar a un compañero varado en la carretera sin pararme a ayudar, porque aprendí que la ayuda puede venir de los lugares más inesperados y que la generosidad no tiene fronteras, ni siquiera las que separan este mundo del siguiente. Y hoy, cada vez que paso por ese tramo entre Coxim y Sonora, miro hacia la derecha esperando ver el cartel azul de la Hacienda San Benito. Nunca ha aparecido de nuevo, pero en el fondo sé que, si algún día lo necesito de verdad, su Antonio va a estar ahí, con el sombrero de paja y las herramientas listas, esperándome con la misma tranquilidad de siempre. La carretera tiene memoria, la carretera tiene alma, y quienes la vivimos de verdad, kilómetro a kilómetro, madrugada tras madrugada, sabemos que hay misterios que ningún mapa es capaz de registrar. Hay encuentros que no se pueden fotografiar, voces que no se pueden grabar y lugares que solo existen para quien los necesita. Esos son los relatos que los camioneros se pasan de generación en generación, bajito, entre un café y otro, mientras la noche cubre la carretera y el motor sigue girando. Si llegaste hasta aquí y alguna de estas historias te puso la piel de gallina, o si conoces a alguien que vivió algo parecido en la carretera, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Quiero leer cada uno de esos relatos. Y si eres camionero y tienes tu propia historia para contar, mándame un mensaje porque el próximo video puede ser sobre tu experiencia. Dale like a este video si te gustó, suscríbete al canal para no perderte ningún relato.
nuevo y activa la campanita. Cada semana traemos historias que la carretera guarda en silencio y que merecen ser contadas. Hasta el próximo relato, compañeros. Buen viaje y que la carretera los cuide siempre.